Buenos días, camaradas. Voy a hacer un pequeño audiolibro de una publicación de Lenin contenida en el tomo 4 de sus obras completas de Editorial Cartago, página 219. Nuestra tarea inmediata. El movimiento obrero ruso atraviesa actualmente un periodo de transición. Perdón, antes me faltó una cuestión muy importante, que es la fecha, ¿no? Acá me estoy fijando en el libro que fotocopié, una edición que tengo en mi casa. Estamos hablando de el año exactamente 1899. Es decir, para que nos ubiquemos cuando, tomo 4, como dije al principio, es de los primeros tomos, ¿no? De Lenin. Lenin nació en 1870, se contaba menos de 30 años, ¿no? Continúo. Su brillante comienzo, cuando se dieron a conocer las organizaciones socialdemócratas obreras de la región occidental de Petersburgo, Moscú, Kiev y otras ciudades, culminó con la formación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, primavera de 1898. Después de este enorme paso adelante, la socialdemocracia rusa parece haber agotado sus fuerzas y ha retrocedido hacia las viejas formas de trabajo disperso, de organizaciones locales aisladas. El partido no dejó de existir, solo se replegó en sí mismo, para reunir fuerzas y encarar la tarea de unificar a todos los socialdemócratas rusos sobre un terreno firme. Realizar esa unificación, elaborar las formas convenientes, desembarazarse definitivamente de la estrecha labor localista, tales son las tareas más inmediatas y esenciales de los socialdemócratas rusos. Todos estamos de acuerdo en que nuestro objetivo es organizar la lucha de clases del proletariado. Pero, ¿qué es la lucha de clases? Cuando los obreros de determinada fábrica, de un gremio determinado, inician una lucha contra su patrono o sus patronos, ¿es eso lucha de clases? No, eso es tan solo un débil embrión. La lucha de los obreros se convierte en lucha de clases solo cuando los representantes de vanguardia de toda la clase obrera de un país tienen conciencia de su unidad como clase y emprenden la lucha, no contra un patrono aislado, sino contra toda la clase capitalista y contra el gobierno que apoya a esa clase. Solo cuando cada obrero tiene conciencia de que es parte de toda la clase obrera, cuando en su pequeña lucha cotidiana contra un patrono o un funcionario ve la lucha contra toda la burguesía y contra el gobierno en pleno, solo entonces su lucha se transforma en lucha de clases. Toda lucha de clases es lucha política. Esta conocida frase de Marx no debe interpretarse en el sentido de que cualquier lucha de los obreros contra los patronos es siempre una lucha política. Hay que interpretarla en el sentido de que la lucha de los obreros contra los capitalistas necesariamente se convierte en lucha política a medida que se convierte en lucha de clases. La tarea de la socialdemocracia consiste precisamente en transformar por medio de la propaganda, la agitación y la organización de los obreros esa lucha espontánea contra sus opresores, en una lucha de toda la clase, en la lucha de un partido político determinado por ideales políticos y socialistas definidos. Semejante tarea no puede lograrse solo con una actividad local. La actividad local socialdemócrata ya alcanzó entre nosotros
un nivel de desarrollo bastante elevado. La simiente de las ideas socialdemócratas fue sembrada en toda Rusia. Los volantes obreros, esa primera forma de la literatura socialdemócrata, ya son familiares a todos los obreros rusos, desde Petersburgo hasta Krasnoyarsk, desde el Cáucaso hasta los Urales. Ahora nos falta unificar toda esta actividad local en la actividad de un partido. Nuestro defecto principal, a cuya superación debemos consagrar todas nuestras fuerzas, es el estrecho carácter artesanal de la actividad local. Debido a este carácter artesanal, muchas manifestaciones del movimiento obrero en Rusia siguen siendo sucesos puramente locales y pierden gran parte de la importancia que podrían tener como ejemplos para toda la socialdemocracia rusa y como etapas de todo el movimiento obrero ruso. Debido a este carácter artesanal, los obreros no adquieren suficiente conciencia de su comunidad de intereses en toda Rusia. No vinculan suficientemente su lucha con las ideas del socialismo ruso y de la democracia rusa. Debido a este carácter artesanal, las diferentes concepciones de los camaradas respecto de problemas teóricos y prácticos no se discuten abiertamente en el órgano central, no se utilizan para elaborar el programa general del partido, la táctica general, sino que se pierden en la vida estrecha de los círculos o llevan a una desmedida exageración de las particularidades locales y circunstanciales. Basta ya de trabajo artesanal. Ya estamos suficientemente maduros para pasar a un trabajo general, a la elaboración de un programa general del partido y a la discusión en común de nuestra táctica y nuestra organización partidarias. Es mucho lo que ha hecho la socialdemocracia rusa en cuanto a la crítica de las viejas teorías revolucionarias y socialistas. No se limitó solo a criticar y teorizar. Demostró que su programa no es un programa en el aire, sino que marcha al encuentro del amplio movimiento espontáneo de los sectores populares, o más exactamente del proletariado de las fábricas. Ahora tiene que dar el paso siguiente, muy difícil, sí, pero también muy importante, crear la organización de este movimiento adecuada a nuestras condiciones. La socialdemocracia no se limita simplemente a servir al movimiento obrero. Es la unión del socialismo con el movimiento obrero, según la definición de Kautsky, quien reproduce las ideas básicas del manifiesto comunista. Su tarea es introducir en el movimiento obrero espontáneo definidos ideales socialistas, ligar este movimiento con las convicciones socialistas que deben estar al nivel de la ciencia contemporánea, vincularlo con la sistemática lucha política por la democracia como medio para realizar el socialismo. En una palabra, fusionar este movimiento espontáneo en un todo indivisible con la actividad del Partido Revolucionario. La historia del socialismo y de la democracia en Europa Occidental, la historia del movimiento revolucionario ruso, la experiencia de nuestro movimiento obrero, he aquí el material que debemos dominar para crear una organización y una táctica eficaces para nuestro partido. Pero la elaboración de este material deberá ser independiente, pues no tenemos de dónde tomar modelos. Por una parte, el movimiento obrero ruso se desenvuelve en condiciones muy diferentes a las de Europa Occidental y sería muy peligroso hacernos la menor ilusión en este sentido. Por otra parte, la socialdemocracia rusa difiere esencialmente de los viejos partidos revolucionarios de Rusia, de manera que la necesidad de aprender de los viejos maestros rusos la técnica revolucionaria y conspirativa, no vacilamos en reconocer tal necesidad, no nos libra de la obligación de enfocarlos críticamente y de crear en forma independiente nuestra organización. Al plantearnos esta tarea, dos problemas principales se imponen con particular insistencia. ¿Cómo coordinar la necesidad de plena libertad
de la actividad socialdemócrata local con la necesidad de formar un partido único y por lo tanto centralizado. La socialdemocracia extrae su fuerza del movimiento obrero espontáneo que se manifiesta de modo desigual y no simultáneo en los distintos centros industriales. La actividad de las organizaciones socialdemócratas locales es la base de toda la actividad del partido. Pero si la actividad de esas organizaciones es la de artesanos aislados, entonces, estrictamente hablando, ni siquiera se la puede llamar socialdemócrata, porque no constituye una organización ni dirige la lucha de clase del proletariado. 2. ¿Cómo coordinar la aspiración de la socialdemocracia de convertirse en un partido revolucionario cuyo principal objetivo es la lucha por la libertad política? Con el hecho de que la socialdemocracia se niega terminantemente a participar en conspiraciones políticas, se niega a llamar a los obreros a las barricadas, según la justa expresión de P. Axelrod, y en general a imponer a los obreros ciertos planes de ataque contra el gobierno urdidos por algún grupo de revolucionarios. La socialdemocracia rusa tiene todo el derecho de creer que ha dado la solución teórica de estos problemas. Detenernos en ello sería repetir lo dicho en el artículo Nuestro programa. Ahora, se trata de la solución práctica de estos problemas. Tal solución no puede ser dada por una persona o por un grupo determinado. Solo puede darla la acción organizada de toda la socialdemocracia. Creemos que, en la actualidad, nuestra misión esencial consiste en hallar la solución de estos problemas y que para eso debemos proponernos, como objetivo más inmediato, la organización del periódico del partido, su aparición regular, su estrecha vinculación con todos los grupos locales. Creemos que hacia la organización de esta tarea debe dirigirse en el futuro inmediato toda la actividad de los socialdemócratas. Sin ese órgano, el trabajo local seguirá siendo estrechamente artesanal. Si no se asegura que determinado periódico sea la expresión fiel de un partido, la creación de ese partido se reduciría en gran medida a palabras y nada más. La lucha económica, que no está unificada en un órgano de prensa central, no puede convertirse en lucha de clase de todo el proletariado ruso. La prosecución de la lucha política es imposible si el partido no expresa su opinión sobre todos los problemas políticos y si no dirige las manifestaciones parciales de esa lucha. La organización de las fuerzas revolucionarias, su disciplina y el desarrollo de la técnica revolucionaria son imposibles sin la discusión de todos esos problemas en un órgano central, sin una elaboración colectiva de determinadas formas y normas de dirección, sin establecer por medio del órgano central la responsabilidad de cada miembro del partido ante todo el partido. Cuando hablamos de la necesidad de concentrar todas las fuerzas del partido, todos los dotes literarios, toda la capacidad organizativa, todos los recursos materiales, etc., en la fundación y en el correcto funcionamiento del órgano partidario, no pensamos de ningún modo en relegar a un segundo plano los otros aspectos de la actividad. Por ejemplo, la agitación local, las manifestaciones, los boicots, la lucha contra los espías y contra algunos representantes de la burguesía y del gobierno, las huelgas de protesta, etc. Por el contrario, estamos convencidos de que todos estos aspectos de la actividad constituyen la base de la actividad del partido, pero si no se la unifica a través del órgano del partido, todas estas formas de lucha revolucionaria pierden las 9/10 partes de su importancia y no ayudan a la creación de la experiencia común del partido, a la creación de las tradiciones y a la continuidad partidarias. El órgano del partido, lejos de competir con esa actividad, ejercerá, por el contrario, una gran influencia en su difusión, fortalecimiento y sistematización. La necesidad de concentrar todas las fuerzas en la creación de un órgano del partido que se publique y se distribuya regularmente está condicionada por la situación particular de la socialdemocracia rusa, tan diferente de la socialdemocracia de otros países europeos y de los viejos partidos revolucionarios rusos. Los obreros de Alemania, Francia y otros países
tienen, además de los periódicos, muchos otros medios para manifestar públicamente su actividad, para organizar el movimiento. La actividad parlamentaria, la agitación electoral, las asambleas populares, la participación en las instituciones públicas locales, en el campo y en la ciudad, el libre funcionamiento de las uniones profesionales y gremiales, etcétera, etcétera. Pero nosotros, mientras no hayamos conquistado la libertad política, en lugar de todo eso, nada menos que de todo eso, debemos servirnos del periódico revolucionario, sin el cual no nos será posible ninguna organización amplia del movimiento obrero. No creemos en las conspiraciones. Nos negamos a participar en las empresas revolucionarias individuales que pretenden destruir al gobierno. La consigna práctica de nuestro trabajo está dada por las palabras del veterano de la socialdemocracia alemana Liebknecht. Studieren, propagandieren, organisieren. Estudiar, hacer propaganda, organizar. Y el centro de esta actividad puede y debe ser solamente el órgano del partido. Pero existen las posibilidades y las condiciones requeridas para la fundación y el funcionamiento regular y estable de este órgano. De eso hablaremos la próxima vez. Venceremos, camaradas.